Tomé al tirano y escapé. No olvides suscribirse y dejar sus comentarios. Ya ha pasado una semana desde que Charlize se convirtió en la maestra de Dylan. Primero quería observar la situación del Palacio Imperial, pero ahora se sentía bien porque tenía algunos logros. Sabía que él era muy apreciado en este palacio. A alguien que pregunta por el príncipe todos los días, dicen que es amable. Es fácil de servir. Él es amable y afectuoso. Él no es codicioso y nunca pide algo y también se siente cómodo con él. Él es ingenuo. Por supuesto, Charlize no podía estar de acuerdo. ¿Es ingenuo? Las personas que no tenían idea de lo que estaba haciendo el príncipe a medianoche son ingenuas. Maestro, estoy cansado. ¿Podemos descansar un rato? Como desee, Su Alteza. Ella respondió con recato. Era la mitad de la clase de esgrima. Todavía ocultaba sus verdaderas habilidades. Después de esa noche no hubo ningún intento de asesinato, pero parecían estar siempre nerviosos en la mesa del desayuno. Pensó que ella podría preguntarle sobre sus habilidades con la espada. Si él fuera tan inteligente, también habría predicho que también hubo un intento de asesinato contra ella. Sin embargo, nunca le preguntó nada. Ahora lo entiendo. Dylan ignoraba por completo a Charlize. Significaba completa ignorancia. Estaba bien ser cauteloso. Quería llamar su atención sobre ella. En cambio, siempre hacía silencio al final. Lo siento, maestro, estoy sin aliento. Aunque actuó como si estuviera cansado, en realidad nunca lo estuvo. Se recostó en el árbol para evitar la luz del sol. Se sentó de inmediato y tomó aire. Hay un cobertizo fresco. ¿Por qué se ve limpio a pesar de que estaba lleno de sudor y su cabello estaba todo desordenado? Tal vez porque sus ojos azules estaban tan silenciosos. El sonido de su respiración era provocativo y enderezó su rostro. Parece que está actuando como todo el tiempo, piensa ella. ¿No está cansado?, le pregunta. Ya tenía curiosidad, por supuesto. Ella también estaba escondiendo sus habilidades. Aún así, ella no ocultó su verdadero carácter. Eso es extraño. Antes de su regreso siempre jugaba con la familia real como si fueran simplemente sus juguetes. También mató a tanta gente. Nunca se preocupó por la vida de las personas. Mataría a cualquiera que se dirigiera al trono. Aparte de su carácter oscuro y malvado, todo lo que mostraba era amabilidad y respeto. ¿Por qué? ¿Por qué está actuando así? ¿Por qué no muestra su verdadero carácter? Ella tenía curiosidad. Ella había vivido una larga vida. Parecía una jovencita de 15 años, pero por dentro tenía 100 años de experiencia. Ella sabía como los pensamientos de los emperadores mejor que nadie. Se secó la frente. Seguro que era guapo. Su Alteza se puso de cuclillas y lo miró directamente a los ojos. De repente dejó de respirar. Ella no estaba al tanto, pero estaba segura de que tenía una apariencia atractiva. Su sonrisa y sus ojos era hermosa. Solo respiraba, pero era sexy y atractiva. Creo que ahora sé por qué. Por lo que ella sabía, las personas que habían gobernado a otras en las posiciones más altas a veces se compadecían de sí mismas. Solo sintieron el dolor de que nunca serían entendidos por otros. Nunca le dijeron a otros sobre esto porque era un poco vergonzosos. Sentían que tenían que mantener la elegancia frente a los demás. Se lo guardaron para sí mismos y se pusieron de pie peligrosamente. Podrían haber sentido que vivían como humanos entre peces de colores. Ella no esperaba mucho. Todo lo que quería hacer era lanzar una pequeña piedra que pudiera impactar en la superficie del lago en calma. ¿Cuánto tiempo vas a actuar así?, pregunta ella. Su voz era dulce. Sé que ya estás aburrido con esto. Su rostro tranquilo brillaba. Su suave voz se derritió como la miel. El polvo flotaba en el aire, reflejando en la luz del sol. Incluso debajo del cobertizo, su cabello negro era sorprendentemente oscuro. Sus ojos azules eran claros. Era como un mar enorme, en el que nunca podía entender lo que él estaba pensando. Pero había una cosa de la que estaba segura. A diferencia de cómo era de antes, este principito ahora se estaba interesando en Charlize Ronan.
A pesar de sus habilidades de actuación, solo estaban progresando. Era casi perfecto, al menos parecía que su plan de lanzar una pequeña piedra había tenido éxito. Ella no evitó el contacto visual con él. Ella sonrió más brillantemente después de que hicieron contacto visual. Parecía confundido. ¿Un pez dorado puede hablar el lenguaje humano? Eso es extraño. Fue una sorpresa como esta. No entiendo, mi maestro. Su sólida pared volvió a levantarse, pero nunca pudo ocultar un extraño sentimiento que se había apoderado de sus tranquilos ojos azules. No significa que sus ojos azules se vean sin vida, como hace un momento. Sus ojos brillaron de repente. Era tan claro que estaba en simple levedad. Estaba claro que tenía curiosidad por ella. Ella sonrió suavemente. ¿Eso es así? De todos modos, la clase ha terminado por hoy, dice ella. Charlie se puso de pie con ligereza, flotando la atención. Un vestido de encaje drapeado sobre el suelo. Su cabello rubio ceniza se alborotó. Podía sentir que su atención estaba sobre ella. Sus ojos parecían estar siguiéndola persistentemente. Él no la detuvo. Charlie se fue elegantemente como una mariposa. Pasaron 3 días desde entonces. El 13º príncipe había creído que el mundo que observaba era perfecto, pero ella era algo más excepcional de todas las reglas. Eso bien está hasta ahora. Ambos intentaron llamar la atención del otro por el momento. Se han observado sin mostrar su corazón. Era como agua y aceite que nunca podrían mezclarse. Nunca conversaron realmente entre ellos, a pesar de que estaban juntos. Ella fingió estar tranquila, pero estaba segura de que él estaba observando su comportamiento de cerca. Cuando miraba hacia atrás, esa sensación de que alguien observándolo siempre sería él. Los rumores de Charlie rondaban en el castillo constantemente, pero ella lo ignoraba. Y su criada personal, Mary, sin querer soltó la palabra que venían de su corazón. Inicialmente a la criada no le gustaba a ella al principio. Es una niña maldita que mató a su propia madre. Charlie Ron no fue infame, por supuesto. Ella era atractiva. De acuerdo con su linaje de sangre, su estado estaba justo debajo de la princesa. Sin embargo, nunca tuvo similitudes con Dylan. Parece demasiado noble. Charlie vestía con disfraces, no se adaptaba al edificio en mal estado del 13º príncipe. Debido a que Mary estaba intimidada, la criada se reconcilió con los rumores sobre Charlize. La gente decía que Charlize era mala, incompetente, inmadura y que estaba maldita. ¿Por qué está ella aquí? Al principio no entendían. Aunque era un príncipe abandonado, ¿cómo podía tener un maestro tan descalificado? Pensaban que era un insulto y estaban enojados, pero a medida que Mary pasaba el tiempo con Charlize, comenzó a arrepentirse de lo que había hecho. La había tratado con prejuicios, porque se dio cuenta que era una mujer tan suave y amable, y que todos los rumores eran falsos. Charlie sonrió. Gracias por decirme eso. Cuando Mary se fue testigo de su sonrisa, quedó hipnotizada por un momento. Charlie estaba brillando. Aunque Charlie no llevaba nada de maquillaje, se veía absolutamente elegante. Mary entendió por qué tenía el rumor de traer a otros. Charlie era increíblemente hermosa. Al principio Charlize parecía una muñeca sin expresiones, ahora se veía más humana. Tenía varias expresiones en su rostro. Yo lo siento, dice Mary. El rostro de Mary se sonrojó e hizo una reverencia. Como Charlize fue sorprendentemente generosa, ni siquiera preguntó el motivo de la disculpa. Ella solo sonreía, como si pudiera entenderlo todo. Por eso, Mary se avergonzó aún más. Entonces que tenga un buen día, mi señora, dice Mary. Está bien, gracias por el regalo, dice Charlize. Charlie pensó que mientras veía a Mary salir corriendo de la habitación, Mary no debe estar acostumbrada a los zumbidos. No hizo mucha para ganarse la admiración de su doncella. Es pan comido para ella atraer a la gente. Era tan difícil como hacer una persona la odiara. Le preocupaba que si perdía el encanto no sería capaz de ganarse el corazón de Dylan. Después de probar esto en Mary, ese fue el resultado. Absolutamente no tengo ningún problema, piensa ella. Y oliendo el difusor, fue a la cama y se acostó. Al día siguiente fue a la biblioteca tan pronto como se despertó.
debido a que los libros de texto se entregaron durante una semana. Ella se limitó a enseñarles solo el manejo de la espada todos los días. Los libros de texto eran necesarios. Sintió que vio a la bibliotecaria de alguna parte. Era una obligación para los miembros de la familia real memorizar toda la genealogía familiar. Puede identificar al bibliotecario de inmediato. Duque Robert llevaba unas gafas con montura de cuerno plateado y parecía inteligente. Ella arrugó los ojos tan pronto como lo vio a la bibliotecaria. Ella recordó ahora, era el hombre que era impopular entre las hijas de las familias reales, a pesar de su hermoso rostro. Fue porque dijo que odiaba a las mujeres estúpidas, a pesar de que era un duque. Ha estado soltero por mucho tiempo. El libro de texto no ha llegado desde una semana entera. No es que no haya llegado, nunca quisieron dárselo. Ella se dio cuenta de la situación de inmediato. Tan pronto como Robert vio a Charlize, escondió los libros debajo de la manta roja. Era un famoso libro de texto sobre cómo ser rey y fue escrito por Adelio. Por supuesto que ella sabía acerca de este libro. Ella era la espada mágica que permaneció a la familia real durante 400 años. Disculpe, señor. Charlize se acercó a Robert. Robert fingió que estaba haciendo otra cosa. Sir Charles Ronan, del palacio del 13º príncipe. Solicité el suministro del libro de texto hace una semana, pero no llegó ninguno. La biblioteca aún no se ha preparado para los libros de texto, dice él. Era un pretexto que estaba preparado. Señaló la manta roja y preguntó, ¿qué es el libro debajo de esa manta? Como Robert asumió que ella no sería capaz de adivinar, parecía avergonzado. Eso es el libro de texto de Ser Rey, escrito por Adelio. Hubo un momento de silencio. El duque miró a Charlize. La mirada en sus ojos le dijo que estaba lleno de odio centrado en ella. Ella ya conocía su reputación. Ella era un caballero honorario que se consideraba incompetente y sin habilidades. El villano de la familia del duque. Una mujer que extrañamente solicitó ser la maestra del 13º príncipe tenía todos los elementos que Robert odiaba. Él nos respondió, ¿por qué no me das los libros de texto aunque ya está preparado? He pasado por las formalidades adecuadas y siento que no estoy recibiendo el reconocimiento como caballero honorario. ¿Realmente no sabes por qué? Sí. Duque se peinó. Se quedó en silencio por un rato. Robert suspiró. Entonces te diré por qué como lo has pedido. Es porque no podrás hacer un uso completo de los libros de texto. Mi fe es que los libros solo deben ser usados por maestros apropiados. Roberto la miró. La mayoría de las damas habrían llorado porque no podrían soportar el insulto. ¿No estás iluminado? ¿Sientes que puedes hacer uso de esos libros complicados que se usan para enseñar a las familias reales? ¿Es esa la única razón? Dice Charlize. Ella no lloró. En cambio, ella lo miró directamente con ojos fríos. Roberto se sintió intimidado después de mirarla. ¿Qué? ¿Fuiste criado como una flor? Como si pudiera sentir que ella era la que se llamaba maestra de la espada. ¿Quieres decir que este libro es solo para pocas personas? Y ella no le mostró ningún respeto. Los libros se utilizan para ayudar a una persona que tiene carencias y es necesario que se lean a personas sin integridad. Su lógica estaba equivocada. Aunque su sonrisa era brillante, sus ojos no sonreían. Como Roberto estaba intimidado, gritó, «Darte esto es un insulto a este libro. ¿Cómo se sentiría el señor Adelio enterrado bajo la tumba si te viera leyendo este libro? Nunca podré darte este libro». ¿Eso es así? Charlize sonrió burlonamente. Charlize y Robert nunca tuvieron disputas antes de su regreso. Como era conocido como una persona inteligente, ella pensaba muy bien de él. En cambio, asumió que ella no estaba calificada para este libro. Su amor por los libros era digno de elogio, pero estaba tratando con la persona equivocada. Escúchame, las calificaciones que habías mencionado. Estoy a punto de mostrarte mis calificaciones ahora mismo. ¿Qué estúpido es hacer tus propias calificaciones para leer un libro? Ella comenzó a hablar. Capítulo 1. El Señor nunca debe ser odiado, debe ser admirado por sus subordinados. Era una pronunciación en un acento perfecto que solo se podían decir de las familias reales. La segunda página. Los escritos estaban llenos de futilidad. Ella no es nada comparada con su amor por los libros. Robert trató de resoplar después de pensar así, pero simplemente no pudo. Se le iluminó después de escuchar esto. Eso es
Era el libro de texto escrito por el autor Adelio. Como supo ella de esto, Robert empezó a tener piel de gallina y le abrió mucho los ojos. Pasaron 10 minutos Charlie recitando el libro de texto. ¿De verdad podía leer el libro de texto de Adelio? Deténgase, Robert fingió ser agudo. Recitar un libro no es suficiente. Recitar un libro no significa que hayas estudiado completamente el conocimiento. ¿Eso es así? Charlie respondió brillantemente. Robert pensó que estaba molesta, pero sonreía porque era interesante. Robert nunca supo que ella ya había memorizado todo este libro. No solo memorizó el libro, sino que estuvo informada de las opiniones de todos los emperadores durante unos cientos de años. Entonces podía preguntarle cualquier cosa. Robert le hizo una pregunta a Charlize y Charlie contestó perfectamente bien y ella continuó. Charlie sonrió con frialdad, ya que Robert se quedó muy sorprendido por su respuesta. Algunas personas tontas solo estudian cómo gobernar mientras estudian las disciplinas de la realeza. Pero ¿cómo podemos decir que uno es gobernante sabio solo porque su posición es la de emperador? Antes de gobernar el reino, primero no se debe explotar su posición y se debe respetar a los demás tal como son. Su lógica fluida sorprendió a Robert. Ella preguntó de vuelta, ¿qué opinas? Robert estaba confundido. A pesar de que Charlize le dio suficiente tiempo, no pudo responder. Miró a Robert. Aquellos que solo ven la apariencia externa nunca se dan cuenta del verdadero valor interno. Era una niña con una cara bonita. Había palabras ambiguas en su declaración. Era como si le estuviera dando una lección. Pero trato de encontrar una manera de tomar el control de la situación. Pero, ¿por qué no podía? Robert miró a Charlize. Sus ojos azules brillaban misteriosamente como si contuviera todo el universo. El libro es solo caparazón. No se necesita una comprensión real para que se convierta en un conocimiento útil. Charlie dio una lección a quien no podía ver la verdadera esencia. Robert se quedó sin palabras porque estaba avergonzado por la habilidad de Charlize. ¿No hay nada que pueda hacer? No, eso no puede pasar. Robert apenas logró mantener la compostura. Perder ante Charlize Ronan. Robert debe derrotarla. Pero eso es solo... Robert apretó los dientes y continuó hablando. Hay un rumor de que el 13º príncipe va a ser asesinado pronto, y al recibir lecciones de un maestro significa que se unirá a la lucha por el trono. No tienes el poder para proteger al 13º príncipe. Robert estaba empezando a alzar la voz. ¿De qué sirve enseñarle? Quiero decir, ¿puede él siquiera entender lo que estás diciendo? Él no es el príncipe heredero que ha sido educado estrictamente desde joven. Robert pensó que a estas alturas Charlie flaquearía. Se sabía que Robert estaba apoyando al príncipe heredero. Como Charlie trabajaba para el 13º príncipe, le temía al príncipe heredero, y eventualmente Robert será el vencedor. Para su sorpresa, ella sonrió aún más brillante. Sus ojos cerraron como una media luna. Su expresión era soñadora y tranquila. Tenía una bonita sonrisa en su rostro. Creo que mi príncipe entenderá mejor el libro de texto de Adelio que el príncipe al que estás apoyando. Ignorar a Dylan fue el insulto de la familia real. Charlie no tuvo la amabilidad de soportar ese insulto. No sabía qué, pero tal vez era porque Dylan respetaba. Un hombre que se convertiría en un tirano debería ser ignorado por esta gente. Acerca ya a una persona más siempre ayuda. El ambiente cambió de repente. Si podía convertirse en algo, en ese momento ahora era una espada fría y ardiente afilada. Roberto, Charlie despreciaba a Roberto. Charlie era la espada mágica. A pesar de que parecía una muñeca elegante que fingía ser humana, todavía estaba afilada como una espada. Era irrealmente hermosa, misteriosa como un hada. Tan pronto como Robert vio los ojos de Charlie, se asustó. Cualquiera que habló sin pensarlo 2 veces murió rápidamente como en los viejos tiempos. Fue su advertencia dicha con una fría sonrisa de que debía cuidar su lenguaje. Robert no sabía que estaba lleno de sed de sangre. El terror que ella invocaba en él ya excedía el rango de las capacidades humanas. Simplemente sentía que se estaba asfixiando. ¿Qué es esto? Su mente comenzó a romperse en pedazos. Cada parte de su cuerpo comenzó a ponerse rígida. Si estuviera un poco aterrorizado, podría haber retrocedido, pero Robert sintió un escalofrío y se detuvo. Robert abrió los ojos como
Como grabó un sello en el cuerpo del duque, él no podría desobedecer sus órdenes de ahora en adelante. Espero que puedas cuidar tu boca. Dejó unas palabras de despedida y salió de la biblioteca. Charles comenzó a enseñarle a Dylan usando el libro de texto por primera vez. Ella solo le había enseñado el manejo de la espada hasta ahora. El aula era amplia y limpia. María ayudó a Charles a organizar los libros en la estantería. Su Alteza tiene que leer 50 páginas del libro. Si tiene algo de pregunta o si hay algo que no entiende, por favor pregúnteme después de estudiarlo. Dylan se quedó mirando el libro de texto sobre el estudio de la realeza. Es el primer día, así que simplemente estudiemos. Volvió a levantar la cabeza y miró a Charles en silencio. ¿Simplemente? Su rostro parecía enviar una pregunta no verbal, porque el plan de estudio de este libro era unas 5 veces más rápido que el plan de estudio ordinario, pero Charles no evitó sus ojos. Vamos, es fácil para ti. Aunque ella nunca lo dijo en voz alta, él entendió y le respondió con una mirada significativa. Todavía soportaron el largo silencio. Pronto suspiró y comenzó a leer el libro obedientemente. Finalmente llegó el tiempo libre para Charles. Empezó a crear ligeramente un círculo de maná frente a Dylan, como si estuviera presumiendo. Ella hizo retroceder la silla y se estiró. Relajó sus músculos y respiró tranquilamente. Recordó su dominio de la danza de la espada de los emperadores en el pasado. Es hora de convertirse en el maestro del maná ahora. Empezó a pensar profundamente. Lo que sucedió antes en la biblioteca, Dylan debe haber oído hablar acerca de eso. Ya. Char confiaba en la recopilación de información de Dylan, pero ella nunca supo de dónde sacó esa información. Pero considerando la actuación que había mostrado antes de su regreso, era más estúpido pensar que no lo haría o no lo sabría. Siempre estuvo dispuesto a responder cualquier cosa que me preguntes. Pero Dylan nunca pidió información primero. Charles estaba esperando que él mordiera el anzuelo. Abrir un círculo de maná ligero fue difícil y aburrido. El silencio fue roto por el sonido de él pasando las páginas. Charlie pronto notó que él estaba mirando a ella en lugar del libro. Ese tipo de cosquillas. Sus sentidos eran muy sensibles mientras trabajaba con maná. A pesar de que estaba cerrando los ojos, podía notar fácilmente su mirada en ella. Debe tener curiosidad. Y ella estaba usando maná o no, porque no tenía sentido. Los magos normalmente eran viejos. Era increíble que un niño pequeño usara maná. La existencia de Charles era anormal, dijo Dylan. Lo leí todo, maestro. Charlie abrió lentamente los ojos y ella controló el flujo de maná en el salón de clase como deseaba. Cuando abrió los ojos, todo el maná desapareció. El sol aún no se había puesto. Eres muy rápido, Su Alteza. Ella sonrió mientras actuaba como si no supiera sus verdaderas habilidades. ¿Tienes algo que preguntar? Charlie estaba nerviosa porque en este momento claramente le estaba mirando. La atención se elevó en el aire, pero entonces sus labios se separaron. ¿Nunca has hablado de tu familia? ¿Familia? Por supuesto. No quería hablar de mi familia con nadie. Realmente no quiero hablar con él sobre eso. No responda, no tengo preguntas, maestro. Charlie estaba bastante confundida. Ella también se sintió un poco decepcionada. ¿Eso es así? Incluso si hubiese preguntado por su familia, ella lo habría considerado durante mucho tiempo. Aún así deseaba que él le preguntara, pero seguro que él era una bestia salvaje. No se abriría a mí. Eso sería todo por hoy, gracias. Charlie se rió y se puso de pie. No estaba tratando de continuar la conversación ni hizo más preguntas. Su comportamiento lo puso ansioso, pero él no la detuvo de nuevo. La mente de Dylan representaba como un cuento. Empezaba a llenarse de gotas de agua llamada curiosidad. Charlie estaba empezando el momento en que el recipiente estuviera completamente lleno de agua y se desbordara pronto. Si muerde el anzuelo, ella no lo dejará pasar. La pesca tiene que ver con la resistencia. Charlie se quedó desconcertado durante toda la noche. Familia. Ella seguía pensando en él. No estaba interesado en el rey. Solo le importaba la séptima concubina que lo dio a luz.
Antes de su regreso, la séptima concubina fue el centro de la competencia hacia el trono. La segunda y cuarta concubina odiaban más a la séptima concubina y la intimidaban. Todos los príncipes que ambas concubinas dieron a luz estaban muertos. La muerte de un príncipe se consideraba común, pero 6 príncipes morían primero, y el ex príncipe heredero había insultado al rey Shah, de donde era la séptima concubina, y ese príncipe fue asesinado más cruelmente. El quinto príncipe fue el único que asistió al funeral de la séptima concubina. Después de la intensa competencia, el quinto príncipe fue el que tomó el trono. Al principio pensaron que era una coincidencia, pero no fue así. Cada situación podía ser explicada por la séptima concubina. Dylan era el gobernante secreto de este reino. Este hecho se conoció después de su muerte. Cuando estaba vivo, nadie conocía su verdadero yo. Cuando Dylan murió, todo el reino estaba sumido en el caos, porque era el verdadero gobernante que controlaba al emperador. Eso no es todo. En ese momento, el anónimo conocido pintor, músico y compositor musical era todo él. La clase alta estaba en un lío con este incidente. Además, no solo tenía talento en las artes, tenía talento para la economía, la legislación, la ciencia médica, la agricultura, la arquitectura y administración. Era versátil académicamente. Sus notas se encontraron más tarde y se publicaron y fueron sensacionales. Todas las notas escritas por él se volvieron legendarias. La séptima concubina que dio a luz al príncipe Dylan debe haber tenido una gran influencia en sus características. Más tarde encontró el testamento de la concubina olvidada, donde decía que no te enfermes, no destaques y sobrevive como sea. El testamento de la séptima concubina pronto se hizo popular. Era solo una oración, pero le dio su propósito en la vida. Él mantuvo sus palabras en mente hasta que murió. Charlie pensó en la única razón por la que nunca deseó convertirse en emperador fue por la séptima concubina. ¿Qué pasaría si la carta testamentaria de la séptima concubina fuera "conviértete en emperador"? Por todos los medios, todo el reino se habría arruinado. Charles abrió la ventana y un viento frío sopló adentro. El cielo estaba lleno de estrellas. Charles creyó en esa oportunidad. Había una razón para no convertirse en su maestro justo después de su regreso. Tenía que ser ahora. Este otoño muere la séptima concubina. La causa de su muerte fue por envenenamiento. La séptima concubina que le dio a luz sufrió un gran dolor hasta que murió. Si quiero ganarme su confianza, tengo que usar este tiempo tanto como pueda. Charles definitivamente necesitaba asistir al funeral de la séptima concubina y quedarse hasta que todo terminara. De repente se distrajo con una suave melodía de un piano. Charles hizo una pausa. ¿Piano? Podía oír el piano desde muy cerca. Charles volvió la cabeza. Esto es... El sonido provenía de su dormitorio. La melodía de la canción tranquila pronto se volvió oscura. Podía imaginar a su cara sin mirar. Había vivido una larga vida como espada. Char era el compañero más cercano de los emperadores. Ella estaba bien informada sobre los pasatiempos y el refinamiento de los miembros de la realeza. Fácilmente podía pensar en los hombres de la composición, en el Hola secreto, compuesto por Daruke. Murmuró la letra que aprendió del musical. Eres un aficionado de mi hada. Char comenzó a cantar siguiendo la melodía. El sonido del piano de repente. Tal vez no se había dado cuenta de que estaba escuchando. Debe estar dudando. Estuve en silencio durante mucho tiempo. Fue demasiado apresurado. Dylan era como un gato en alerta. El silencio pronto llenó la habitación. Pero pronto el teclado siguió tocando. Ella escuchó la canción en silencio. Tan pronto como te vi, me convertí en tu prisionero. Esta vez no se detuvo. Charles lentamente llenó la melodía con su voz, como si estuviera agregando sus propios acordes. ¿A dónde vas, mi hada? Como si Dylan estuviera respondiendo, tocó otra línea. Charles volvió a cantar, giró la cabeza y miró hacia el dormitorio donde estaba él. La pared aún era dura y remota, pero a través de la melodía que fluía en el aire se estaban comunicando. Hola secreto. Era famoso. El compositor estaba mostrando su emoción, conmoción, curiosidad y palpitaciones cuando vio por primera vez a la musa. Atractivo pero misterioso y cuidadoso al mismo tiempo. Las estrellas llenaron el cielo nocturno y los delicados aromas que salían de los difusores eran dulces.
Una melodía suave y deslumbrante, un intenso y devastador juego de música. La melodía era demasiado hermosa, fue bastante hormigueo comunicarse con el piano, el ambiente la estaba volviendo loca. La canción terminó y el juego se detuvo. El silencio que llenaba la habitación era irreal. De repente cerró el teclado. Charlie sonrió. Volvió la cabeza fingiendo que no sabía nada. Ella estaba tarareando, siguió tarareando la melodía del Hola secreto, y la ventana no estuvo cerrada durante mucho tiempo. Si Charlie tuviera que elegir a una persona de su familia que se preocupara por ella, sería el segundo joven maestro. Aún así, esa atención era casi tanta como la atención de una hormiga en la calle. Al otro día, no hay ninguna respuesta. ¿Qué? El segundo joven maestro, Dante, estaba molesto. La doncella, sintiéndose apenada, evitó sus ojos. Dante le envió una carta a Charlize ayer. No fue algo especial, solo estaba preguntando cómo estaba. Ella todavía era su hermana menor. No podía ser como el primer joven maestro o padre que la ignoró por completo. Enviar un correo requería un gran coraje. Dante se sorprendió. No hay ninguna respuesta. Estaba bastante alegre mientras escribía la carta. Esperaba que ella estuviera encantada de su atención. Incluso le preocupaba que ella pudiera considerar la carta como una carta de amor y la irritara. Pero ella no respondió, ni siquiera estaba pensando en esta situación. Habrá una respuesta mañana por la mañana, aseguraba él. Dante se negó a aceptar esta realidad.